Era una tarde de martes en octubre, las 7 menos cuarto. El olor a guiso de lentejas todavía pesando en el aire de la cocina. Llevaba puesto el mismo traje azul de siempre, la corbata aflojada, la agenda encima de la mesa junto a un vaso de agua que nadie había llenado. Mi esposa me miró desde el otro extremo de la mesa, no con rabia, no con lágrimas, sino con una calma que resultaba mucho más difícil de soportar que cualquier grito. Y dijo, con una voz casi aburrida, ¿sabes que no te necesito para absolutamente nada? Mi hijo Marcos estaba sentado a su izquierda, tenía el tenedor en la mano. No lo dejó caer, no levantó la vista. Simplemente siguió comiendo como si acabara de escuchar el parte meteorológico. Me quedé 3 segundos mirando a mi esposa. 3 segundos exactos. Después me levanté, fui al perchero del pasillo, tomé mi paletó gris, ese que ella llevaba meses diciéndome que debería tirar porque estaba tan viejo como yo, y salí a la calle sin decir una sola palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Fuentes Valverde. Tengo 53 años. Trabajo como auditor contable senior en una empresa privada en Valladolid desde hace 28 años. He pasado casi 3 décadas revisando los números de otras personas, sus cuentas, sus balances, sus inconsistencias, con una precisión que mis colegas han descrito en distintos momentos como meticulosa, obsesiva y en alguna ocasión francamente incómoda. No lo tomé como insulto. Nunca lo he entendido de otra manera que no sea un cumplido. Vine de una familia sin recursos. Mi padre trabajó 30 años en una fábrica textil y murió sin haber salido de Castilla más de 4 veces en su vida. Mi madre cosía ropa ajena por las tardes para completar el mes. Cuando yo era niño, en esa casa no sobraba nada, ni dinero, ni espacio, ni conversaciones innecesarias. Lo que sí había era una regla tácita que nadie pronunció jamás, pero que todos entendimos desde pequeños. El que trabaja, permanece. El que no aporta, desaparece. No era crueldad. Era la única filosofía que una familia como la nuestra podía permitirse. Fui el primero en mi familia en entrar a la universidad. Estudié economía en Valladolid con una beca parcial que completé dando clases particulares de matemáticas los fines de semana. Terminé la carrera sin deberle nada a nadie y con una claridad absoluta sobre lo que quería: estabilidad. No fortuna, no lujos, no reconocimiento público. Estabilidad. Un trabajo sólido, una vida ordenada, una familia que no tuviera que sufrir lo que yo sufrí de niño mirando cómo mi madre contaba monedas encima de la mesa de la cocina antes de ir al mercado. Conocí a Verónica Aguirre Palomar en una cena de antiguos alumnos cuando ambos teníamos 29 años. Ella era profesora de lengua en un instituto público, inteligente, segura de sí misma, con una forma de reírse que llenaba cualquier habitación antes de que terminara de entrar en ella. Me enamoré esa misma noche, aunque tardé 4 meses en reconocérmelo a mí mismo, porque siempre he sido lento para admitir las cosas que me importan demasiado. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en el Ayuntamiento de Valladolid, con 50 personas sin banda de música ni banquete de 3 horas. Los dos queríamos algo sencillo, o eso creí durante mucho tiempo. Los primeros años fueron buenos, honestamente buenos, sin idealizaciones. Verónica seguía dando clases. Yo avanzaba despacio pero de forma constante en la empresa, y aunque el dinero era justo, nos alcanzaba para vivir sin angustia. Compartíamos las mañanas tomando café en la cocina antes de salir cada uno por su lado. Era una rutina pequeña, sin importancia aparente, pero era nuestra. Yo llegaba primero a casa, ella llegaba media hora después, y cenábamos hablando de cómo había ido el día. Nada extraordinario. Nada que en aquel momento imaginara que iba a echar de menos algún día. Cuando nació Marcos, Verónica decidió dejar las clases. No se lo pedí. Nunca lo habría hecho, pero ella razonó que su sueldo apenas cubría el coste de la guardería y que prefería estar con el niño los primeros años. Me pareció lógico, me pareció incluso
un acto de amor hacia nuestro hijo. Yo seguí trabajando. Los ingresos crecieron a medida que ascendía en la empresa y el acuerdo silencioso quedó establecido sin que ninguno de los dos lo nombrara en voz alta. Yo proveía, ella organizaba la casa. Una división de roles tan común que casi resultaba invisible. Tan invisible que ninguno de los dos se detuvo a examinarla durante años. Lo que sí vi, o creí ver, durante mucho tiempo, fue una familia funcionando. Marcos creció en un piso amplio en el centro de Valladolid. Tuvo sus libros, su ropa, sus actividades. Cuando terminó el bachillerato y me dijo que quería estudiar administración de empresas en Madrid, no lo dudé un segundo. Le pagué la matrícula, le alquilé un apartamento en el barrio de Argüelles. Le transferí una mensualidad fija para que no tuviera que preocuparse por nada mientras estudiaba. Tenía 21 años, era mi hijo, y yo me lo había prometido a mí mismo desde niño, que los míos no tendrían que contar monedas sobre ninguna mesa. Eso fue hace 5 años. Hace 14 meses, el café desapareció de la mesa por las mañanas. No hubo ningún momento dramático. Una mañana simplemente no estaba. Y cuando miré a Verónica con la pregunta en los ojos, ella dijo que se le había olvidado, que había tenido prisa, que ya lo haría yo si tanto me importaba. No respondí. Fui a la cafetera, preparé el mío solo y me lo bebí de pie en la cocina antes de salir. A partir de ese día lo preparé yo. Cada mañana. Durante 14 meses seguidos. Sin decir nada, sin hacer ningún comentario, sin convertirlo en una discusión que ninguno de los dos habría ganado. Podría parecer un detalle ridículo, y durante mucho tiempo lo traté exactamente como tal. Pero hay cosas pequeñas que, vistas desde la distancia correcta, no son pequeñas en absoluto. Son la primera señal de algo que está cambiando debajo de la superficie, lentamente, antes de que nadie lo nombre. Yo llevaba 28 años auditando cuentas ajenas, precisamente porque había aprendido que los errores contables no explotan, se acumulan. Primero en décimas, después en centenas, después en miles. Cuando el número final aparece en pantalla, la gente siempre se sorprende. Los auditores, nunca. Pero dentro de mi propia casa, cometí exactamente el error que más criticaba en las empresas que auditaba. Dejé que las señales se acumularan sin registrarlas. Confié donde debería haber verificado. Asumí que lo que parecía estable lo era, porque necesitaba que lo fuera. Aquella tarde de martes, cuando me levanté de la mesa y tomé el paletó del perchero, no estaba huyendo. Quiero que eso quede absolutamente claro desde el principio. No salí por esa puerta porque no tuviera respuesta. Salí porque en ese momento entendí algo que tarda décadas en entenderse del todo. Hay situaciones que no se resuelven hablando, se resuelven actuando. Y yo, que había pasado casi 30 años actuando en silencio dentro de oficinas y despachos, con carpetas y extractos y cifras que otros preferían no ver, sabía exactamente lo que iba a hacer cuando amaneciera. El paletó gris lo compré hace 11 años en una tienda de ropa de Valladolid que ya no existe. Me costó 120 euros, que en aquel momento era dinero que no sobraba. Verónica me lo había visto puesto en cenas, en reuniones, en domingos sin importancia, y desde hacía varios meses, cada vez que lo cogía del perchero, soltaba algún comentario, que estaba pasado de moda, que las solapas eran de otra época, que parecía prestado de alguien mayor que yo. La última vez que lo dijo fue 3 semanas antes de ese martes, mientras yo buscaba las llaves en el cajón del recibidor. «Rodrigo, por favor, tíralo de una vez. Está tan viejo como tú». Me lo puse igual. Lo seguí poniendo. Esa noche caminé durante 40 minutos por el centro de Valladolid sin destino concreto. El aire de octubre estaba frío y seco, el tipo de frío que despeja la cabeza mejor que cualquier conversación larga. Pasé por delante de la oficina donde trabajo, por delante del banco donde tenemos la cuenta conjunta desde hace 24 años, por delante del bar donde mi padre tomaba café los domingos cuando yo tenía 8 años y que ahora es una tienda de telefonía móvil. Caminé sin pensar en nada que no fuera lo que iba a hacer a las 8:30 de la mañana siguiente.
Llegué a casa a las 10 menos cuarto. Las luces del dormitorio estaban apagadas. Me acosté en el sofá del salón sin hacer ruido, con el paletó doblado sobre el respaldo, y estuve despierto hasta pasadas las 3 de la madrugada mirando el techo en la oscuridad. No había rabia. Eso es lo que más me sorprendió de mí mismo en aquel momento. No había rabia, no había llanto, no había ese nudo en el pecho que uno espera encontrar cuando algo se rompe después de 24 años. Había algo más parecido a la claridad. La misma claridad fría y precisa que siento cuando abro un balance contable lleno de irregularidades y entiendo, en los primeros 5 minutos de lectura, exactamente dónde está el problema y cuál es el único camino para resolverlo. Verónica pensó que me había ido sin respuesta, que me había tragado la humillación como me había tragado tantas otras cosas en los últimos meses, en silencio, sin hacer ruido, como hacen los hombres que no quieren conflictos. Se equivocaba. No me había ido sin respuesta. Me había ido a prepararla. Hubo un tiempo en que yo llegaba a casa y el piso olía a café y a algo cocinándose despacio en los fogones, y Verónica estaba en la cocina con el delantal puesto escuchando la radio, y eso, solo eso sin más, era suficiente para que el día dejara de pesar en cuanto cruzaba la puerta. No lo valoré como debería haberlo valorado. Esa es la verdad más incómoda que puedo decir de mí mismo, y prefiero decirla al principio antes que esconderla al final como si fuera una sorpresa. Para entender lo que pasó aquel martes de octubre, hay que entender primero lo que existió antes. No la versión ordenada que uno cuenta en las cenas de familia, sino la versión real, con sus años buenos y sus años en que uno trabajaba demasiado y llegaba tarde y se dormía antes de que hubiera terminado de disculparse. Esa versión también forma parte de esta historia. Crecí en un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Las Delicias, en Valladolid, con mis padres y mi hermana Isabel, 3 años menor que yo. Mi padre, Emilio Fuentes Carrasco, era tornero de precisión en una fábrica metalúrgica a las afueras de la ciudad. Salía de casa a las 6:15 de la mañana y volvía con las manos sucias a las 6:15 de la tarde, con una puntualidad que parecía mecánica. Mi madre, Consuelo Valverde Ortega, cosía dobladillos y arreglos de ropa para las vecinas del bloque, trabajando en la mesa del comedor después de cenar, bajo una lámpara de brazo articulado que chirriaba cada vez que la movía. Nadie en esa casa hablaba de dinero directamente. Se hablaba de lo que había y de lo que no había, que es una forma diferente y más honesta de decir lo mismo. Estudié bien desde el principio, no por vocación sino por necesidad. Entendí muy pronto que las notas eran la única moneda que yo podía generar sin depender de nadie, y la trabajé con la misma disciplina que mi padre trabajaba el metal. Cuando acabé el bachillerato con calificaciones para elegir carrera, mis padres se sentaron conmigo una noche en la cocina y mi padre dijo, con una seriedad que no admitía interpretaciones, «Lo que estudies que sirva para algo». Elegí economía. Él no supo muy bien qué significaba eso, pero asintió. Era suficiente. La universidad fue 4 años de beca, clases particulares los sábados por la mañana y pocas horas de sueño. No me quejo de eso. Fue exactamente el tipo de esfuerzo que uno hace cuando sabe que no hay red de seguridad debajo. Terminé la carrera en el año 92, en plena crisis económica, cuando conseguir trabajo con un diploma recién impreso era un ejercicio de paciencia que ponía a prueba hasta a los más constantes. Mandé currículum a 43 empresas en 6 meses. Me llamaron de 4. Solo una me contrató. Entré en la empresa como auxiliar administrativo, revisando facturas y cuadrando asientos contables en columnas impresas en papel continuo, antes de que los ordenadores ocuparan cada mesa de la oficina. Recuerdo el día en que llegó el primer equipo informático al departamento, un monitor beige enorme con un teclado que sonaba como granizo al teclear. Mi jefe de entonces, un hombre de unos 50 y tantos que llevaba 20 años haciendo todo a mano, lo miró durante un momento largo y dijo que no entendía para qué hacía falta esa máquina si los números seguían siendo los mismos. Aprendí a usarla en 2 semanas y pasé los siguientes 6 meses enseñándosela a él. A partir de ese momento, me dejaron trabajar con cierta autonomía, lo cual, en una empresa de contabilidad,
es la forma más valiosa de reconocimiento que existe. Fui ascendiendo despacio, pero sin retroceder nunca. Una escala muy diferente a la de algunos compañeros que subían rápido y bajaban igual de deprisa. Yo prefería el paso firme. Cada ascenso lo documenté internamente como si fuera una auditoría de mi propia trayectoria. ¿En qué fallé? ¿En qué mejoré? ¿Qué podía hacer mejor la siguiente vez? Era un método que mis compañeros encontraban excesivo. A mí me parecía lo mínimo razonable. Cuando conocí a Verónica en aquella cena de antiguos alumnos, yo tenía 29 años y un sueldo modesto pero estable, un coche de segunda mano que arrancaba bien cuando no hacía demasiado frío, y la certeza de que lo peor de la incertidumbre económica ya había quedado atrás. Ella enseñaba literatura española en un instituto público a las afueras de la ciudad y hablaba de sus alumnos con una mezcla de exasperación y cariño que resultaba completamente genuina. No intentaba impresionar a nadie en aquella cena. Eso fue exactamente lo que me impresionó a mí. Salimos durante casi 2 años antes de casarnos. Cenas en restaurantes que no eran caros pero tampoco eran baratos, fines de semana en Salamanca o en Segovia cuando las agendas lo permitían, domingos por la mañana, leyendo en el sofá con el balcón abierto cuando el tiempo acompañaba. Verónica tenía una forma de estar en silencio que no incomodaba. Podía pasar horas leyendo a su lado sin sentir la necesidad de llenar el espacio con conversación. Y eso, para alguien como yo, que pasaba el día entero rodeado de reuniones y números y teléfonos que no paraban, era un descanso que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Nos casamos en junio de 1996, ceremonia civil, 50 personas, una comida en un restaurante del centro. Sin flores desbordantes ni discursos interminables. Firmamos el acta, comimos bien, y a las 8 de la tarde estábamos en el coche camino de Asturias, donde pasamos 10 días en una casa rural que habíamos reservado con 6 meses de antelación porque era lo que podíamos permitirnos y no queríamos renunciar al viaje. Verónica pasó los 10 días leyendo en una silla de madera frente al mar, con el pelo recogido y los pies descalzos. Me acuerdo de eso con una nitidez que me resulta casi incómoda ahora. Los primeros 5 años de matrimonio transcurrieron con una normalidad que no era mediocridad, sino solidez. 2 personas que habían decidido construir algo juntas y lo hacían con cierta coherencia. Verónica siguió dando clases, yo seguía ascendiendo en la empresa, ahorrábamos lo que podíamos y gastábamos con criterio. No viajábamos en primera clase, ni cenábamos fuera todos los fines de semana, pero tampoco contábamos monedas. Era exactamente el tipo de estabilidad que yo había perseguido desde los 16 años, y cuando la tuve, la reconocí por lo que era. Marcos nació en el año 2000, en marzo, un martes a las 4 de la mañana, después de una noche que no olvidaré mientras viva. Cuando la enfermera me lo puso en brazos en aquel pasillo del hospital, con los ojos cerrados y los puños apretados como si ya estuviera preparándose para algo, sentí algo que no tengo palabras mejores para describir que esto. El peso exacto de lo que significa ser responsable de alguien que todavía no sabe que existes. Me prometí en ese momento, en silencio y sin testigos, que ese niño nunca iba a crecer con la misma sensación de escasez que yo cargué durante años, que iba a tener todo lo que yo no tuve, que su punto de partida iba a ser diferente al mío. Cumplí esa promesa, y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente. Verónica dejó las clases cuando Marcos cumplió 1 año. La decisión fue suya, razonada, y yo la respaldé sin dudar. Me dijo que el sueldo de maestra apenas cubría los gastos de la guardería, que prefería estar con el niño los primeros años, que más adelante ya vería. Asentí. Asumí la carga económica completa sin percibir en ese momento que estábamos firmando un segundo acuerdo silencioso, mucho más importante que el primero. Sin leer bien todas las cláusulas, ella dejaría la carrera, yo trabajaría más, y ninguno de los dos volvería a hablar de ello con la honestidad que merecía. Los años con Marcos pequeño fueron, a su manera, los mejores que pasé en esa casa. Llegaba a casa los viernes por la tarde, y el niño corría hacia la puerta antes de que yo terminara de sacar la llave.
Verónica había cocinado algo. La mesa estaba puesta, y durante esas horas, el apartamento tenía una temperatura emocional que es difícil de describir sin que suene atópico. Era un hogar, no la palabra sino la cosa real, el lugar al que uno quiere volver. Trabajé mucho durante esos años, demasiado, si soy completamente honesto. Hubo cumpleaños de Marcos a los que llegué tarde, porque tenía una auditoría que no podía posponerse. Hubo fines de semana en que me senté al lado de mi hijo en el sofá, y mientras él me contaba algo del colegio, yo seguía pensando en un balance que no me cuadraba. Hubo conversaciones con Verónica que empecé a medias y no terminé, porque el teléfono del trabajo interrumpió en el peor momento posible, y después no volví a retomar el hilo. No lo hice por indiferencia. Lo hice porque creía, con una convicción que con el tiempo resultó ser uno de mis errores más costosos, que la forma de querer bien a una familia era garantizarle que no le faltara nada material, que el resto se entendía solo. No se entendía solo. Marcos cumplió 18 años un sábado de marzo. Organizamos una cena pequeña en casa, con los abuelos y 3 amigos suyos del instituto. Verónica hizo el arroz con leche que a él le gustaba desde niño. Yo le regalé un reloj de pulsera que había visto mirar en un escaparate 3 semanas antes sin decir nada, convencido de que no lo había notado. Lo notó. Y cuando abrió la caja y me miró, fue una de las últimas veces que vi en su cara esa expresión limpia, sin capas, que tienen los hijos cuando todavía no han aprendido a disimular lo que sienten delante del padre. Guardo eso porque es lo último de ese tipo que tengo. Cuando Marcos me dijo que quería estudiar en Madrid, lo gestioné todo en 2 semanas. Visité 3 apartamentos, elegí el que me pareció más seguro y mejor ubicado, firmé el contrato de arrendamiento, deposité 2 meses de fianza y establecí una transferencia mensual fija que cubría el alquiler, los libros, la alimentación y un margen razonable para imprevistos. Marcos se fue en septiembre con maletas y con la seguridad de que no iba a tener que preocuparse por nada que no fuera a estudiar. La mañana que lo llevamos a la estación de tren, Verónica lloró en el andén. Yo le puse la mano en el hombro a Marcos y le dije que llamara cuando llegara. Él asintió. El tren arrancó. Verónica siguió mirando el andén vacío, más tiempo del necesario. El piso quedó muy silencioso esa tarde. Cenamos los 2 solos, con el televisor encendido de fondo para que el silencio no pesara tanto. Verónica habló poco. Yo hablé menos. Y ambos fingimos, con la cortesía habitual de los matrimonios largos, que aquello era solo la adaptación normal al nido vacío y no el primer síntoma de algo que llevaba tiempo esperando la oportunidad de salir a la superficie. Esa noche, antes de apagar la luz, Verónica se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Espero que valga la pena todo lo que hemos sacrificado». No entendí bien a qué se refería. No pregunté. Debería haber preguntado. El desprecio no llegó de golpe. Eso es lo primero que hay que entender para que el resto tenga sentido. No hubo una mañana en que Verónica se despertara siendo una persona distinta, ni una fecha concreta en el calendario que separe el antes del después con una línea clara. Lo que hubo fue algo mucho más difícil de nombrar, y precisamente por eso mucho más difícil de combatir. Una erosión. Lenta, constante, casi imperceptible al principio, como esas grietas que aparecen en las paredes de los edificios antiguos y que los ingenieros llaman asentamiento diferencial, el suelo cediendo de forma desigual bajo una estructura que creía sólida. Empezó, si tuviera que señalar un punto de inicio, aproximadamente 18 meses antes de aquel martes de octubre. Aunque reconozco que fijar fechas a los deterioros emocionales es siempre un ejercicio aproximado. Los deterioros no avisan. Se instalan antes de que uno les dé permiso. Los primeros gestos fueron tan pequeños que me convencí de que los estaba interpretando mal. Un tono que cambiaba cuando le preguntaba algo en la cocina. No brusco, no grosero, sino ligeramente elevado, como el de alguien que responde una pregunta que ya ha respondido demasiadas veces. Una mirada que se desviaba cuando yo entraba en una habitación, no con indiferencia, sino con algo más activo, más deliberado.
La diferencia entre no verte y elegir no mirarte es sutil pero existe. Y yo, que llevaba décadas entrenando el ojo para detectar anomalías en columnas de números, tardé más de lo que debería en reconocerla en mi propia casa. Después vinieron los comentarios, siempre calibrados, nunca lo suficientemente directos como para justificar una conversación seria, pero lo suficientemente precisos como para dejar marca. En una cena con los Morales, un matrimonio vecino del cuarto con el que compartíamos una relación cordial de años, Verónica interrumpió algo que yo estaba contando sobre un caso de auditoría para decir, con una sonrisa que el resto de la mesa interpretó como broma: Rodrigo lleva 30 años revisando los números de los demás y nunca ha aprendido a leer los propios. Todos se rieron. Yo también, porque era lo que tocaba. Pero la frase se quedó flotando encima de la mesa después de que la conversación avanzara hacia otro tema, y yo la recogí en silencio y la guardé donde guardo las cosas que no sé todavía qué significan. Hubo más. En una llamada telefónica que hice desde el salón, mientras Verónica estaba en el dormitorio con la puerta entreabierta, escuché, sin buscarlo, cómo le contaba algo a su hermana, con un tono que no reconocí como el suyo habitual. No alcancé a escuchar las palabras con claridad, solo el ritmo. El ritmo de alguien que se queja de algo que lleva tiempo acumulado. Cuando terminó la llamada y salió al pasillo, me miró con la naturalidad de quien no ha dicho nada relevante y fue a la cocina a por un vaso de agua. No pregunté. Volví a hacer lo que había aprendido a hacer en esa casa, seguir adelante como si nada hubiera interrumpido el hilo. Pero lo que cambió de verdad la naturaleza de todo, lo que convirtió el malestar en algo con nombre y dirección, fue Marcos. Durante los primeros meses de ese deterioro, mi hijo era un factor neutro en la ecuación. Venía a Valladolid 1 o 2 fines de semana al mes, cenábamos los tres, hablábamos de su trabajo, había entrado en una consultora pequeña en Madrid después de graduarse, y la dinámica en esa mesa era la de siempre. Verónica y Marcos hablaban con una fluidez y una complicidad natural de madre e hijo, y yo participaba desde el margen con la comodidad, algo torpe del padre que nunca ha sabido muy bien cómo insertarse en esa frecuencia particular. Lo achaqué siempre al carácter. Hay padres que se llevan bien con sus hijos a través del afecto demostrado, del abrazo fácil y la conversación abierta. Yo no era ese tipo de padre. Era el otro tipo, el que demuestra el afecto pagando matrículas y alquileres y transferencias puntuales, convencido de que el amor también puede expresarse en formato de responsabilidad cumplida. Lo que empezó a ocurrir, gradualmente, fue que Marcos dejó de ser neutro. El primer episodio que registré de forma consciente fue un sábado de almuerzo, unos 12 meses antes del martes. Estábamos los tres en la mesa. Yo había dicho algo sobre un asunto de la comunidad de propietarios del edificio, algo completamente irrelevante, un problema con la caldera. Y Verónica respondió con ese tono que yo ya conocía, levemente condescendiente, como si la historia fuera menos interesante de lo que yo creía. Lo que fue diferente esa vez fue que Marcos levantó los ojos del plato, miró a su madre y se rió. No una carcajada, no algo escandaloso, una risa pequeña, casi privada, como la que comparten dos personas que tienen una broma interna que el tercero en la mesa no ha entendido todavía. No dije nada. Terminé el almuerzo, pero lo anoté. Tengo el hábito, desde hace tantos años que ya no recuerdo exactamente cuándo empezó, de escribir a mano en una caderneta de tapa negra que guardo en el cajón de mi mesilla. No un diario, no en el sentido literario de la palabra, más bien un registro. Fechas, frases sueltas, cifras que quiero recordar, observaciones que no tienen todavía categoría, pero que algo en mí decide que merecen ser preservadas. Es el mismo impulso que me hace hacer anotaciones, al margen de los informes contables. La convicción de que hay detalles que parecen menores hasta que dejan de serlo. Aquella risa de Marcos entró en la caderneta ese mismo sábado por la tarde, con fecha y una descripción breve. A partir de ahí fui prestando una atención diferente. Lo que encontré no fue lo que esperaba encontrar. Esperaba, creo, descubrir que me había equivocado, que estaba construyendo un patrón donde solo había ruido aleatorio,
que la risa había sido una coincidencia sin más peso del que yo le había dado. Pero no fue eso lo que encontré. Lo que encontré fue que el patrón existía, que tenía consistencia y que había estado desarrollándose frente a mí durante meses con una naturalidad que solo era posible si llevaba suficiente tiempo ensayado. Marcos comenzó a hacer comentarios propios. No siempre, no en todos los encuentros, pero con una frecuencia que creció de forma sostenida durante los meses siguientes. Comentarios sobre mi forma de vestir, que era anticuada, que el paletó gris ya lo había visto antes en fotos de los años 80, o sobre mis opiniones políticas que él calificaba de conservadoras con un tono que no admitía debate, o sobre mi manera de trabajar, que según él era la de alguien que no había evolucionado con los tiempos. Ninguna de esas observaciones habría sido grave por sí sola. Los hijos adultos tienen sus propias visiones del mundo y no tienen por qué coincidir con las de sus padres. Eso no es traición, es crecimiento. Lo que resultaba diferente era el escenario en que esos comentarios ocurrían. Siempre delante de Verónica. Siempre con ese momento en que Marcos miraba de reojo a su madre después de decirlo, como buscando confirmación, como esperando la pequeña señal de aprobación que indicara que había acertado con el tono. Y Verónica siempre la daba. Una sonrisa, un gesto con la cabeza, a veces una frase de remate que cerraba el comentario con más peso del que Marcos solo habría conseguido. Llevaban meses actuando como si yo fuera un personaje secundario en una obra cuyo argumento desconocía. Lo más perturbador no era el contenido de lo que decían, era la fluidez con que lo hacían, la comodidad. Dos personas que han practicado algo el tiempo suficiente adquieren una cadencia natural al ejecutarlo, un ritmo sin vacilaciones que resulta imposible de fingir. Lo que yo observaba en esa mesa no era improvisado. Era algo que había sido rodado en otro lugar, sin mi presencia, y que se representaba delante de mí con la confianza de quienes saben que el público no va a entender lo que está viendo. El episodio que terminó de definir el mapa para mí ocurrió un jueves por la noche, aproximadamente 3 semanas antes del martes de octubre. Marcos me llamó al móvil desde Madrid. Era tarde, pasadas las 9, y yo estaba revisando un informe en el estudio. La llamada fue breve. Quería saber si yo podía adelantarle la transferencia mensual unos días porque tenía un gasto imprevisto. Se lo adelanté sin preguntar demasiado, como hacía siempre. Antes de colgar, hubo un silencio de 2 o 3 segundos y después Marcos dijo algo que no venía a cuento de nada que hubiéramos hablado en esa llamada ni en ninguna anterior. «Papá, tú ya cumpliste tu parte», lo dijo con un tono amable, casi afectuoso, como si fuera un reconocimiento, como si me estuviera diciendo que podía descansar, que el esfuerzo había valido la pena, que ya estaba hecho lo que tenía que hacerse. Si lo hubiera escuchado en otro contexto, en otra etapa de la vida, lo habría tomado como exactamente eso, un gesto de gratitud adulta, torpe pero sincera, de un hijo que empieza a ver a su padre como algo más que una figura de autoridad. Pero no era otro contexto, era ese. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa del estudio durante un momento. Después abrí el cajón, saqué la caderneta de tapa negra y anoté la frase exacta con la hora y la fecha. No supe en ese instante qué significaba. No tenía todavía suficientes piezas para armar la imagen completa. Pero había algo en esa frase, en la forma en que había sido dicha, en el momento que había elegido para decirla, en ese ya que la precedía como si hubiera una línea en el tiempo que se acababa de cruzar, que me produjo una incomodidad que no desapareció cuando cerré la caderneta y la volví a guardar en el cajón. Pasaron 3 semanas. Durante ese tiempo intenté, con el tipo de honestidad incómoda que no se exhibe, sino que se practica en silencio, preguntarme si estaba construyendo algo que no existía, si el cansancio o los años o alguna forma de susceptibilidad que no me había reconocido antes me estaban haciendo leer intenciones donde había simplemente distancia y desgaste. Lo consideré seriamente. Es lo mínimo que uno se debe a sí mismo antes de actuar, considerar seriamente la posibilidad de estar equivocado.
Pero los auditores tienen una regla que aprendes en los primeros años de carrera y que no olvidas nunca. Cuando un patrón aparece de forma consistente durante suficiente tiempo, deja de ser anomalía estadística. Se convierte en evidencia. Y lo que yo llevaba meses registrando en esa caderneta, con fechas, con frases, con contextos, tenía la consistencia de la evidencia, no el perfil del error de percepción. El martes de octubre llegó sin anunciarse de ninguna manera especial. Fue un día de trabajo normal, reuniones por la mañana y revisión de informes por la tarde, el metro y cuarto de trayecto en coche de vuelta a casa, con la radio encendida en una emisora que ponía las mismas 4 canciones rotando. Aparqué en el garaje, subí en el ascensor, abrí la puerta del piso con la llave que llevaba en el mismo llavero desde hacía 11 años. El olor a lentejas, la mesa puesta para 3. Verónica en la cocina, Marcos ya sentado con el teléfono en la mano. Me senté. Serví agua en el vaso. Y entonces Verónica se giró desde el otro extremo de la mesa, con los brazos cruzados y esa calma que ya he descrito y que era mucho peor que la rabia, y pronunció la frase: «Lo que ocurrió después ya lo saben. Lo que todavía no saben es lo que ocurrió esa misma noche, mucho después de que las luces del dormitorio se apagaran, mientras yo estaba tumbado en el sofá con el paletó gris doblado sobre el respaldo y el techo oscuro encima, procesando no la humillación. La humillación ya la había procesado en la calle, caminando bajo el frío de octubre, sino algo bastante más concreto y bastante más útil. El plan exacto que iba a ejecutar a las 8:30 de la mañana siguiente, paso a paso, con la misma metodología que aplicaría a cualquier auditoría que tuviera delante. Verónica llevaba 18 meses construyendo algo. Yo llevaba 3 semanas sospechándolo. A partir del miércoles por la mañana iba a saberlo con certeza. El miércoles amaneció con niebla. En Valladolid, en octubre, la niebla no es una sorpresa sino una condición, una textura habitual del aire que los que nacen aquí aprenden a ignorar desde pequeños. Pero esa mañana la recuerdo con una precisión fotográfica. La calle desierta a las 8:20, los faroles todavía encendidos, aunque ya era de día. El coche frío porque no había esperado a que se calentara el motor. Salí de casa antes de que Verónica se levantara. No fue un gesto dramático ni una huida, fue una decisión operativa. Lo que tenía que hacer requería tiempo y quería tenerlo resuelto antes de que el día laboral comenzara. La oficina central de mi banco en Valladolid abría a las 8:30. Llegué a las 8:23 y esperé en el coche con el motor apagado mirando la puerta de cristal hasta que vi encenderse las luces del interior y a un empleado girar el cartel de cerrado. Entré el segundo. El chico de la recepción me reconoció. Llevo más de 20 años siendo cliente del mismo banco, en la misma sucursal, y hay una familiaridad discreta que se construye con los años sin que nadie la haya buscado explícitamente. Me saludó por mi nombre. Le devolví el saludo y le pedí hablar con el gestor de cuentas. Me atendió Alfredo Sanz Herrero, un hombre de unos 45 años con el que había tratado varios asuntos de empresa a lo largo del tiempo. Le expliqué, sin entrar en más detalles de los estrictamente necesarios, que quería separar la cuenta conjunta en 2 cuentas individuales, cancelar la tarjeta de crédito compartida con efecto inmediato y suspender todas las transferencias automáticas vinculadas a esa cuenta. Alfredo me miró un momento con la expresión contenida de alguien que entiende que está ante una situación personal sin saber exactamente cuánto preguntar. No preguntó nada. Sacó los formularios correspondientes y empezamos a trabajar. El proceso completo llevó 42 minutos. Firmé lo que había que firmar, verifiqué que cada operación quedara registrada correctamente y antes de levantarme de la silla, le pedí a Alfredo que me imprimiera los extractos de los últimos 36 meses de la cuenta conjunta. Me miró con una ligera sorpresa que disimuló bien. Los extractos de 36 meses representaban un volumen considerable de páginas. Le dije que los necesitaba para un asunto de declaración anual que prefería revisar con tiempo. Era mentira, pero era el tipo de mentira que encaja sin roces en el entorno de un banco,
donde nadie cuestiona que alguien quiera revisar sus propios números. Salí a las 9:16 con una carpeta de papel bajo el brazo y llegué a la oficina con 4 minutos de margen antes de mi primera reunión del día. Trabajé hasta las 2 con la carpeta dentro del maletín, sin abrirla. No era el momento ni el lugar. Las auditorías requieren concentración y privacidad, y yo tenía suficiente disciplina profesional como para no mezclar los tiempos. Hice lo que tenía que hacer durante la mañana con la misma atención de siempre, y solo cuando el último compañero salió al almuerzo y la oficina quedó en silencio, abrí el maletín, saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Me serví un vaso de agua del dispensador del pasillo, volví a mi silla y empecé a leer. Tengo que explicar algo antes de continuar, porque de lo contrario lo que voy a contar no tiene sentido. Durante 24 años, yo nunca revisé las cuentas domésticas con criterio profesional. No porque no supiera cómo hacerlo, era literalmente mi trabajo, sino porque había establecido desde el principio del matrimonio una separación entre lo laboral y lo personal que en su momento me pareció razonable y con el tiempo se convirtió en un punto ciego. Verónica gestionaba los gastos de la casa. Yo transfería el dinero que acordábamos a principios de cada mes y asumía que todo funcionaba correctamente, porque nunca hubo ninguna señal visible de que no fuera así. Era la misma confianza que un médico puede tener en su propio cuerpo. La formación no elimina la proximidad, y la proximidad elimina la objetividad. Lo que empecé a ver en aquellas páginas no fue inmediatamente evidente. Hay que entender cómo funciona el fraude financiero para entender por qué no lo vi antes. Los fraudes que duran son los que se diseñan para no ser vistos, no los que desafían el control, sino los que se mimetizan con el ruido habitual de los datos, los que usan cantidades pequeñas, fechas irregulares, frecuencias variables, los que, vistos de uno en uno, parecen gastos cotidianos sin ninguna particularidad, los que solo revelan su naturaleza cuando alguien los alinea todos en una secuencia y aplica la mirada correcta. Yo tenía la mirada correcta. Lo que había faltado hasta ese momento era la necesidad de usarla. Las primeras 12 páginas mostraban exactamente lo que cabía esperar. Recibos del gas, del seguro, de la comunidad, de la tarjeta de crédito, transferencias al móvil, algún cargo de plataformas de streaming. Todo reconocible, todo en línea con lo que sabía de los gastos del hogar. Pasé esas páginas con rapidez, marcando con un lápiz los conceptos que reconocía, creando la referencia de lo ordinario para poder identificar por contraste lo que no lo era. Apareció por primera vez en el mes 14 de los extractos, en una transferencia de 640 euros con la referencia gastos varios. No era una cantidad que saltara a la vista por sí sola. 640 euros es el tipo de cargo que uno atribuye sin dificultad a una reparación doméstica, a una compra de electrodoméstico menor, a cualquier imprevisto de los que ocurren en una casa con cierta regularidad. Lo anoté, seguí avanzando. 3 páginas después, otra transferencia. 580 euros. Misma referencia. Gastos varios. Cuenta de destino distinta a los proveedores habituales del hogar. La anoté también. Encontré la tercera antes de terminar el almuerzo. 490 euros. Misma cuenta de destino que la segunda transferencia. Me levanté, fui a por otro vaso de agua y volví con la sensación específica que he sentido en otras ocasiones durante auditorías largas. La sensación de estar al borde de algo que todavía no tiene forma completa, pero que la va a tener muy pronto, en cuanto los datos terminen de alinearse. Es una mezcla de concentración y de algo que no es exactamente miedo, sino su pariente más frío. La certeza de que lo que estás a punto de ver no te va a gustar. Reorganicé las páginas cronológicamente y me centré exclusivamente en las transferencias hacia esa cuenta. Las fui extrayendo una a una, ordenándolas por fecha, anotando el importe de cada una en la caderneta de tapa negra que ese día había llevado al trabajo por primera vez. El patrón fue emergiendo número a número. 94 transferencias en 27 meses, ninguna superior a 800 euros,
ninguna inferior a 290, espaciadas de forma irregular, a veces 2 en el mismo mes, a veces ninguna durante 6 semanas, con una variación de fechas que impedía que el cerebro estableciera una cadencia reconocible. Diseñadas, en definitiva, para mantenerse por debajo del umbral de atención de alguien que revisara los extractos con la mirada ordinaria de quien solo busca confirmar que los números cuadran al final de mes. Sume el total 3 veces porque la primera vez pensé que me había equivocado. 38.400 euros. Me quedé mirando esa cifra escrita en la caderneta durante un tiempo que no sé cuantificar con precisión. No fue 1 minuto, ni fueron 10. Fue el tiempo que tarda el cerebro en aceptar un dato que contradice una creencia que lleva años instalada. La creencia de que la persona con quien has dormido durante 24 años, con quien has compartido una mesa y un hijo y una hipoteca, y los cumpleaños y los veranos y las noches de fiebre cuando Marcos era pequeño, no te está robando. No hubo derrumbe, no hubo llanto, no hubo ninguna de las reacciones que probablemente cabría esperar de alguien que acaba de descubrir algo así. Lo que hubo fue una concentración que se agudizó hasta resultar casi dolorosa, como cuando se giran los ojos hacia una fuente de luz intensa y los músculos alrededor se tensan solos. Cuanto más absurdo es el dato, más precisión requiere la verificación. Esa es la primera regla de cualquier auditoría. Tardé 20 minutos en confirmar que la cuenta de destino pertenecía al mismo banco. No podía acceder a los datos del titular desde mis extractos, eso requería otros medios, pero la codificación del número de cuenta indicaba la entidad con claridad. Tenía el número, tenía las fechas, tenía los importes. Para el siguiente paso necesitaba o un requerimiento judicial o alguien dentro del banco dispuesto a confirmar lo que yo ya sospechaba. A las 4:43 de la tarde sonó mi teléfono por primera vez. Era Verónica. Lo dejé sonar. 4 minutos después, segunda llamada. La dejé sonar también. A las 4:47 sonó la tercera. En ese momento saqué la caderneta, anoté la hora y escribí al lado: primera vez que el cartón fue rechazado, porque eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento en algún supermercado de Valladolid. La tarjeta conjunta que Verónica llevaba en el bolso acababa de dejar de funcionar, y ella estaba entendiendo en tiempo real que algo había cambiado mientras ella dormía. Las llamadas no se detuvieron. Las anoté todas, con la hora exacta de cada una, en la misma caderneta donde había registrado la frase de Marcos y los extractos bancarios, y los comentarios de los últimos meses. 41 llamadas entre las 4:47 de la tarde y las 11:12 de la noche. En algunos intervalos había 3 o 4 seguidas, con apenas 1 minuto de separación entre ellas. En otros hubo pausas más largas, 20 minutos, media hora, que imaginé como el tiempo que alguien dedica a intentar calmarse antes de volver a intentarlo. No contesté ninguna. No porque quisiera castigarla con el silencio, sino porque no había nada que decir todavía. Una conversación sin toda la información encima de la mesa no era una conversación, era una negociación en la que uno de los dos llega sin saber lo que sabe el otro. Y yo no estaba dispuesto a sentarme en esa posición. Esa noche, cuando llegué a casa pasadas las 9, el piso estaba en silencio. Verónica estaba en el dormitorio con la puerta cerrada. Fui a la cocina, calenté algo que encontré en la nevera, comí de pie junto a la encimera. Desde el pasillo escuché que ella estaba hablando en voz baja con alguien por teléfono. No intenté escuchar. Ya sabía suficiente para esa noche. Lo que me faltaba era la confirmación de lo que intuía sobre la cuenta de destino. Necesitaba saber a quién pertenecía ese número. Y al día siguiente, cuando hablé con Alfredo Sanz en el banco, y le pedí que verificara discretamente la titularidad de esa cuenta con el argumento de que creía haber detectado una operativa irregular, y él tardó 4 minutos en volver a la mesa con una expresión que ya no era solo la del gestor cortés, sino la del hombre que entiende que está ante algo serio, cuando me dijo el nombre del titular con una voz deliberadamente neutra. Entendí de golpe por qué Marcos había dicho aquella frase 3 semanas antes.
«Papá, tú ya cumpliste tu parte. La cuenta pertenecía a mi hijo». Hay una diferencia entre saber que algo ocurrió y entender cómo ocurrió. La primera es un dato, la segunda es una comprensión. Y yo necesitaba la comprensión, no solo por el peso emocional de lo que había descubierto, sino por una razón práctica que cualquier auditor con experiencia entiende de inmediato. Actuar sobre un dato incompleto es casi tan peligroso como no actuar. Los errores judiciales, los acuerdos mal negociados, las confrontaciones que se vuelven contra quien las inicia, casi siempre tienen el mismo origen: alguien que actuó antes de tener el cuadro completo. Yo no iba a cometer ese error. Esa misma tarde del jueves, después de confirmar con Alfredo Sanz que la cuenta de destino estaba registrada a nombre de Marcos Fuentes Aguirre, con domicilio en Madrid y fecha de apertura 4 años atrás, volví a la oficina y cerré la puerta de mi despacho. Tenía los extractos de 36 meses sobre la mesa, la caderneta abierta en la página donde había anotado el resumen de las transferencias, y varias horas por delante antes de que nadie me necesitara por otro asunto. Empecé desde el principio, no desde donde lo había dejado el día anterior, sino desde el primer extracto, el más antiguo. Quería entender no solo el qué, sino el cuándo exacto y, sobre todo, el cómo había sido diseñado para sobrevivir sin ser detectado. Lo que fui reconstruyendo durante las horas siguientes era, desde un punto de vista técnico, un esquema sencillo pero meticulosamente ejecutado. La cuenta conjunta recibía cada mes mi transferencia habitual, que cubría los gastos domésticos ordinarios y dejaba un remanente razonable para imprevistos. Verónica gestionaba esa cuenta desde hacía años con completa autonomía, lo cual significaba que las transferencias hacia la cuenta de Marcos no requerían una segunda firma ni una autorización adicional, solo el acceso online que ella tenía y que nunca había tenido ningún motivo para cuestionar. Los importes habían sido calibrados con una precisión que no era accidental. Ninguna transferencia superaba los 800 euros, que es el umbral informal por debajo del cual muchas entidades bancarias no generan alertas automáticas de seguimiento en cuentas particulares. Ninguna era inferior a 290, lo que mantenía cada operación dentro de un rango que, aisladamente, podría atribuirse a cualquier gasto doméstico de cierta magnitud. Las fechas variaban de forma deliberada, nunca el mismo día del mes 2 veces seguidas, nunca en patrones semanales regulares, con intervalos que oscilaban entre 8 y 41 días. El conjunto producía, visto con la mirada superficial de quien solo revisa si los saldos son positivos a fin de mes, un ruido de fondo indistinguible del gasto ordinario. Vista con la mirada de alguien que lleva décadas auditando, era una firma tan clara como una rúbrica. Lo que me ocupa más tiempo en esas horas no es reconstruir el mecanismo, sino establecer la cronología con precisión. Necesito saber cuándo empezó exactamente, porque la fecha de inicio me dice algo que el importe total no puede decirme. ¿Cuándo fue tomada la decisión? Y la decisión en este tipo de esquemas es siempre el dato más revelador. Los importes hablan de cuánto. Las fechas hablan de por qué. La primera transferencia irregular aparece en los extractos con fecha de un viernes de enero, 27 meses atrás. 290 euros. Referencia: gastos varios. Una cantidad tan discreta que en otro momento, con otra mirada, habría pasado sin registro. 27 meses atrás, Marcos llevaba aproximadamente 6 meses trabajando en la consultora de Madrid. Había terminado la carrera, había conseguido su primer empleo, y yo seguía pagando el apartamento de Argüelles y la mensualidad de siempre porque él ganaba poco al principio, y porque yo había establecido ese apoyo sin fecha de vencimiento, convencido de que era lo correcto, convencido de que un padre que puede ayudar a su hijo debe hacerlo sin condiciones. 27 meses atrás, Verónica llevaba aproximadamente 4 meses sin preparar el café por las mañanas. La coincidencia temporal entre el inicio del esquema y el cambio de actitud que yo había empezado a percibir en casa no era una coincidencia, era una secuencia. Algo había ocurrido alrededor de ese periodo que había puesto en marcha las dos cosas simultáneamente,
y yo necesitaba entender qué. Pasé 2 horas revisando correos electrónicos del período en cuestión, los de la cuenta que compartíamos para asuntos domésticos, facturas, comunicaciones del colegio cuando Marcos era pequeño, ese tipo de correspondencia que se acumula durante años sin que nadie la archive ni la elimine. Encontré algo que en su momento no había registrado como significativo, un intercambio entre Verónica y su hermana Carmen, fechado 3 semanas antes de la primera transferencia irregular. Carmen Aguirre vivía en Zaragoza y trabajaba como técnica de recursos humanos en una empresa del sector logístico. La relación entre las 2 hermanas era cordial, pero no especialmente estrecha. Se veían 3 o 4 veces al año, hablaban por teléfono con regularidad, sin más. El intercambio en cuestión era una cadena breve de mensajes de no más de 6 o 7 líneas en total, pero había una frase en el último mensaje de Carmen que se quedó delante de mis ojos más tiempo del necesario. Carmen le había escrito: «Tienes razón, llevas años dándolo todo sin que nadie lo vea. Algo es tuyo por derecho». No había contexto anterior en esa cadena. No sabía qué había dicho Verónica antes de ese mensaje, porque los mensajes previos de esa conversación no estaban en la cuenta compartida. Habían tenido esa parte del intercambio en otro canal, probablemente en el teléfono personal. Pero la respuesta de Carmen era suficiente para entender la dirección general de lo que se había hablado. Verónica había dejado una carrera para quedarse en casa. Esa era la raíz. No lo digo como excusa, lo digo como diagnóstico, que es diferente. Verónica había abandonado su trabajo de maestra cuando Marcos nació, y lo que en su momento presentó como una decisión tomada con tranquilidad se había convertido, con los años y en silencio, en un resentimiento que nunca había verbalizado directamente, pero que había ido fermentando debajo de la superficie con la constancia de las cosas que no se resuelven porque no se nombran. Ella creía que le debíamos algo. Creía con la lógica retorcida de quien lleva demasiado tiempo rumiando un agravio sin ventilarlo, que lo que estaba tomando era simplemente lo que le correspondía. Y Marcos lo sabía. Eso era lo que no podía quitarme de encima mientras avanzaba en la reconstrucción. No la complicidad en sí. La complicidad podía tener explicaciones que un hijo de 22 o 23 años quizás no supo manejar bien cuando se le presentó por primera vez. Lo que no tenía explicación razonable era la continuidad. 27 meses, 90 y 4 transferencias. Un hijo adulto con carrera, con empleo, con criterio suficiente para manejarse solo en Madrid, que durante más de 2 años recibió transferencias irregulares en su cuenta, sabiendo perfectamente de dónde venía ese dinero y a quién se lo estaban sustrayendo. No era un error de un momento, era una decisión mantenida en el tiempo. Cada mes que Marcos recibía ese dinero y no decía nada, era una elección nueva. No la misma elección repetida maquinalmente, sino una elección activa, renovada, consciente. Y yo había pagado esa conciencia durante 5 años. La carrera, el apartamento, la mensualidad, el coche. Todo lo que él tenía como punto de partida adulto me lo debía a mí, y él lo sabía tan bien como yo. Eso era lo que convertía la traición en algo cualitativamente diferente a lo que habría sido si Verónica hubiera actuado sola. Terminé la reconstrucción el viernes por la tarde. Tenía en la caderneta una cronología completa de 27 meses, con fechas, importes y el patrón de variación documentado. Tenía la fecha exacta del inicio del esquema y su correlación temporal con el cambio de actitud que yo había empezado a percibir en casa. Tenía el nombre del titular de la cuenta de destino. Tenía el intercambio de correos que apuntaba a la motivación. Lo que me faltaba era algo que ningún extracto bancario podía darme: la confirmación de que Marcos no era simplemente el receptor pasivo de un dinero que llegaba a su cuenta sin que él lo solicitara, sino un participante activo en el esquema. Para eso necesitaba otro tipo de evidencia. El sábado por la mañana llamé a mi hermana Isabel. Isabel Fuentes Valverde tiene 58 años y trabaja como técnica de archivo en la Diputación Provincial de Valladolid. Es 3 años menor que yo. Tiene una memoria extraordinaria para los detalles que a los demás se nos escapan,
Y es la única persona en mi vida a quien le he contado cosas que no le habría contado a nadie más. No porque sea mi hermana, sino porque es exactamente el tipo de persona que escucha antes de opinar y que cuando opina lo hace sin suavizar lo que piensa por delicadeza innecesaria. Le pedí que nos viéramos ese mismo día. No le expliqué nada por teléfono, solo que necesitaba hablar con ella y que era importante. Quedamos en una cafetería del centro a las 12. Llegué con la caderneta y con una copia de los extractos marcados que había preparado la noche anterior. Se lo conté todo desde el principio, en orden cronológico, con la misma metodología con que habría presentado un informe a un cliente. Los hechos primero, la interpretación después, las conclusiones al final. Isabel me escuchó sin interrumpirme durante casi 20 minutos. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, mirando las páginas marcadas que yo había dejado sobre la mesa. Entonces, dijo algo que no esperaba. «Rodrigo, yo vi a Marcos en Valladolid hace 3 semanas, un miércoles por la tarde». La miré. Marcos había estado en Valladolid un miércoles por la tarde sin decirme nada, sin llamarme, sin pasar por casa. 3 semanas antes del martes de octubre, mientras yo anotaba en mi caderneta la frase que me había dicho por teléfono. «Papá, tú ya cumpliste tu parte». Él estaba físicamente en la ciudad, en una visita que nadie me había comunicado. «¿Dónde lo viste?», pregunté. Isabel dudó un segundo. «Saliendo del portal de casa, del vuestro. Eran las 6:30 de la tarde, más o menos. Yo iba a dejaros una cosa que me habíais pedido. Él salía cuando yo llegaba. Me saludó, me dijo que había venido a ver a su madre, que tú estabas trabajando. Me pareció raro que no me lo hubierais dicho, pero pensé que a lo mejor había sido una visita de última hora. Las 6:30 de la tarde un miércoles era exactamente el horario en que yo no estaba en casa. Llegaba entre las 7:15 y las 7:30, dependiendo del tráfico. Marcos había visitado a su madre en un horario en que sabía con certeza que yo no estaría. Saqué la caderneta y anoté la fecha que Isabel me indicó. Luego revisé los extractos de ese mes. 4 días después de esa visita, una transferencia de 720 euros hacia la cuenta de Marcos. No era la única de ese mes, pero era la más cercana en el tiempo a la visita que Isabel había presenciado. No era prueba concluyente, pero era coherente con un patrón en que las visitas presenciales y las transferencias guardaban una relación de proximidad que no era aleatoria. Isabel me preguntó qué iba a hacer. Le dije que todavía no iba a hacer nada, que necesitaba una cosa más antes de moverme, la documentación formal de todo lo que tenía, organizada de una forma que fuera útil no solo para mí, sino para cualquier proceso legal que pudiera seguirse. Y para eso necesitaba hablar con alguien que no fuera yo. Le dije que iba a llamar a un abogado la semana siguiente. Isabel me puso la mano en el brazo encima de la mesa, con ese gesto suyo que no es condescendiente, sino simplemente la forma que tiene de decir que está ahí. «¿Estás bien?». Le dije que sí. Y era verdad, en el sentido más estricto de la palabra. No estaba bien en el sentido de que estuviera tranquilo o descansado o en paz con lo que había descubierto. Estaba bien en el sentido de que sabía exactamente lo que tenía que hacer y tenía la capacidad de hacerlo. Que la rabia que sentía era fría y ordenada, no caliente y destructiva. Que no iba a cometer ningún error por precipitación ni por dolor. Verónica en ese momento seguía creyendo que lo peor que le había pasado era que una tarjeta de crédito le había fallado en un supermercado. Todavía no sabía lo que estaba por llegar. Y Marcos, en su apartamento de Madrid, el apartamento cuyo alquiler yo seguía pagando con una puntualidad que ahora me resultaba casi irónica, tampoco lo sabía. Guardé la caderneta en el bolsillo interior de la chaqueta, recogí las páginas de la mesa y pedí la cuenta. Afuera el sábado de octubre tenía ese color plano y gris que en Castilla anuncia que el invierno ya ha tomado la decisión de quedarse. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos y el aire frío entrando directo al pecho. No había prisa, nunca había prisa cuando se trabaja con metodología. La prisa es el privilegio de los que improvisan y yo llevaba 28 años siendo exactamente lo contrario. El domingo por la noche conduje hasta Burgos.
No lo había planeado con antelación. Salí de casa pasadas las 9 con la excusa de ir a por tabaco. No fumo desde hace 12 años, pero era lo primero que se me ocurrió. Y cuando me encontré en la autovía con el cuentakilómetros subiendo y Valladolid quedándose atrás entre las luces de la noche, entendí que no iba a volver en un par de horas. Necesitaba una distancia que la ciudad donde vivía no podía darme. Burgos estaba a 120 kilómetros, suficientemente lejos para no cruzarme con ningún conocido en el desayuno. Suficientemente cerca para estar de vuelta antes de que la ausencia requiriera una explicación. Entré en el primer hotel razonable que encontré cerca del centro, pedí una habitación individual, pagué en efectivo y subí con nada más que lo que llevaba encima: las llaves del coche, la cartera, la caderneta de tapa negra en el bolsillo interior de la chaqueta. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a un patio interior y una lámpara de mesilla que proyectaba una luz amarilla sobre la colcha. Me senté en el borde de la cama sin quitarme los zapatos y estuve así un tiempo largo mirando el suelo sin pensar en nada concreto. A veces el cerebro necesita ese espacio vacío antes de que llegue lo que realmente quiere procesar. Como cuando se llena un vaso demasiado rápido y hay que esperar a que el líquido se asiente antes de poder ver el nivel real. Lo que llegó primero no fue la rabia ni el cálculo, ni ninguno de los estados mentales que había tenido durante los últimos días. Lo que llegó fue un recuerdo de Santander. Tenía que ver con Verónica, y precisamente por eso lo dejé entrar en lugar de apartarlo. Era el verano de 2004. Marcos tenía 4 años. Habíamos alquilado una casa pequeña en la costa durante 10 días, en un pueblo a unos 30 kilómetros de la ciudad, con una terraza que daba directamente a un acantilado sobre el mar. Las noches eran frescas incluso en agosto, y se dormía con la ventana abierta escuchando el agua. Recuerdo una tarde concreta, debía ser el 5º o 6º día, en que Marcos se quedó dormido después del almuerzo con ese abandono total que tienen los niños pequeños cuando el sol y el mar los han agotado. Verónica y yo nos sentamos en la terraza, con 2 vasos de vino blanco, sin hablar, mirando el horizonte. No había nada que resolver, nada pendiente, ninguna conversación obligatoria. Solo el sonido del mar y ese tipo de silencio compartido que requiere años de historia común para construirse y que cuando existe es posiblemente la forma más honesta de intimidad que 2 personas pueden tener. Al cabo de un rato, Verónica apoyó los pies descalzos sobre la barandilla de la terraza, giró la cabeza hacia mí y dijo, sin ningún preámbulo: «Esto es suficiente, Rodrigo, con esto me basta». Lo dijo con una tranquilidad que en ese momento interpreté como felicidad. Ahora, en esa habitación de hotel en Burgos, me preguntaba si no había sido también el primer asomo de algo más complicado. Una mujer diciéndole a su marido que no necesitaba más de lo que tenía, y ese marido escuchándolo como un elogio cuando quizás era una advertencia. No la exculpo, que conste. Lo que hizo durante 27 meses no tiene justificación que aguante un análisis honesto, y el resentimiento acumulado, por legítimo que sea en su origen, no autoriza a nadie a construir un esquema de sustracción sistemática a espaldas del otro. Eso no es una respuesta a un agravio, es una traición con premeditación. Hay una diferencia, y Verónica la cruzó de forma consciente. Pero esa noche en Burgos me obligué a hacer algo que es más difícil de lo que parece. Mirarme a mí mismo con la misma frialdad con que había mirado los extractos bancarios. Y lo que vi no me resultó completamente cómodo. Trabajé demasiado. Esa es la verdad más directa que puedo decir. No como excusa ni como acusación hacia nadie, sino como diagnóstico de lo que fui durante muchos años. Un hombre que confundió la responsabilidad económica con la presencia real, que creyó con una convicción que nadie le había cuestionado abiertamente, que cumplir con el dinero era cumplir con todo, que llegaba tarde a casa, se dormía antes de terminar las conversaciones y al día siguiente seguía trabajando convencido de que el resultado final, la estabilidad, la seguridad, el apartamento pagado y la matrícula cubierta, era la demostración más sólida del amor que sabía dar. Verónica llevaba años en una casa sin carrera,
sin la identidad profesional que había tenido antes de casarse, sin haber vuelto a preguntarse qué habría sido de ella si hubiera seguido dando clases. Y yo nunca le pregunté si eso la pesaba, no por indiferencia, sino porque asumí que si no lo nombraba era porque no lo necesitaba nombrar. Ese fue mi error real, no el de confiar, sino el de confundir el silencio con la conformidad. Eso no convierte lo que ella hizo en comprensible, pero sí me obliga a reconocer que el escenario en que creció ese resentimiento no fue construido solo por ella. Me levanté de la cama, fui al cuarto de baño, me eché agua fría en la cara y me quedé un momento mirando el espejo. No me gustan los momentos frente al espejo en hoteles desconocidos. La luz siempre es la peor posible para ese tipo de examen. Pero hay conversaciones que solo pueden tenerse sin audiencia, y esa era una de ellas. Lo que vi fue un hombre de 53 años que iba a ganar lo que tenía que ganar, pero que iba a pagar un precio que ningún extracto bancario podía cuantificar. Porque recuperar el dinero es posible. Reorganizar los activos es posible. Proteger legalmente lo que es tuyo es posible. Lo que no es posible, y esa noche lo entendí con una claridad que dolía como solo duelen las cosas verdaderas, es recuperar el tiempo. Los veranos de Santander. Los domingos en que Marcos era pequeño, y yo estaba pensando en un balance que no cuadraba. Las conversaciones que Verónica dejó de iniciar porque había aprendido que no iba a encontrarme del otro lado. Eso no vuelve. Eso se perdió antes de que nadie tomara ninguna decisión equivocada, y reconocerlo en voz baja, sin público y sin aplausos, era lo mínimo que me debía a mí mismo. Volví a sentarme en la cama. Abrí la caderneta y empecé a trabajar. Porque ese era también el propósito de esa noche. No solo el examen personal, sino la preparación técnica de lo que venía. Y para eso necesitaba pensar con la cabeza de auditor, no con la del marido que acaba de descubrir que lleva 2 años siendo esquilmado por las personas en que más confiaba. Pasé 2 horas reorganizando mentalmente el mapa de activos que teníamos como matrimonio. El piso de Valladolid, adquirido en régimen de gananciales en 1998, con una hipoteca que habíamos terminado de pagar 5 años atrás. Una plaza de garaje aneja. Un fondo de inversión a mi nombre exclusivo que había abierto antes del matrimonio, y que por tanto era patrimonio privativo. Una cuenta de ahorro vinculada a mi empresa, también privativa. Y la cuenta conjunta, ahora separada, con el saldo que quedaba después de las operaciones del miércoles. Lo que Verónica había extraído durante 27 meses provenía de los gananciales, del dinero que yo aportaba como ingreso mensual al fondo común del matrimonio, lo que significaba desde el punto de vista legal que había dispuesto unilateralmente de bienes comunes sin el consentimiento del otro cónyuge. Eso tenía un nombre preciso en el Código Civil y consecuencias concretas en el proceso de divorcio, especialmente en lo relativo a la liquidación de la sociedad de gananciales. Necesitaba un abogado especializado en derecho de familia que entendiera la dimensión patrimonial del caso, no solo el procedimiento estándar de separación, y necesitaba tenerlo preparado antes de cualquier confrontación directa, porque en el momento en que Verónica entendiera lo que yo sabía, el margen para actuar con ventaja se reduciría drásticamente. Anoté en la caderneta el nombre de Tomás Reguera Ibáñez. Lo conocía de varios años atrás, cuando lo había contratado para revisar un contrato mercantil de la empresa. Especialidad principal, derecho patrimonial y familia. Reputación, sólida, discreta, eficaz. Era el tipo de abogado que no buscaba protagonismo sino resultados, que prefería documentar bien que hablar mucho y que en las 2 ocasiones anteriores en que lo había necesitado, había demostrado que entendía que el tiempo de su cliente vale exactamente lo que cobra por él. Le enviaría un mensaje el lunes por la mañana pidiendo cita urgente. Eran las 2:40 de la madrugada cuando apagué la lámpara y me tumbé en la cama sin desvestirme, con la chaqueta doblada sobre la silla y la caderneta en la mesilla. El patio interior estaba en silencio completo. Ningún ruido de calle, ninguna voz, solo ese silencio denso de los hoteles cuando el edificio entero está dormido. No dormí más de 3 horas seguidas.
En algún momento entre las 4 y las 5, me desperté con una sensación que no era exactamente angustia, sino su forma más madura y contenida. La conciencia clara de que una parte de mí no iba a sobrevivir a esto, aunque todo saliera exactamente como tenía planeado. No la parte económica, no la parte legal, algo más difícil de nombrar, la versión de padre que durante 25 años había creído estar construyendo. El hombre que pagó matrículas y alquileres convencido de que eso era amor puesto en práctica. Esa versión de mí mismo iba a quedar obsoleta después de esta historia, y reemplazarla por algo mejor iba a requerir un tipo de trabajo que ninguna auditoría podía enseñarte. Me levanté, me asomé a la ventana del patio. El cielo encima de los tejados estaba pasando del negro al azul oscuro de las 6 de la mañana. Burgos en silencio, con el frío de octubre metiéndose por los marcos de las ventanas. Llamé a Isabel desde el móvil, sabiendo que no iba a contestar a esa hora, pero necesitando dejar registro de que estaba bien, que no había pasado nada, que volvería a Valladolid antes del mediodía. Le dejé un mensaje de voz de 30 segundos. Luego me lavé la cara, recogí la caderneta, bajé a pagar la habitación en recepción y salí al coche. El trayecto de vuelta lo hice con la radio apagada. 120 kilómetros en silencio, con el amanecer abriéndose lentamente sobre la meseta, esa luz horizontal de primera hora que aplana el paisaje y lo vuelve de una claridad casi irreal. Entré en Valladolid pasadas las 8. Aparqué en el garaje del edificio con el mismo cuidado de siempre. Subí en el ascensor, abrí la puerta del piso. Verónica estaba en la cocina con una taza de café entre las manos. Me miró cuando entré. No dijo nada durante un momento que se extendió más de lo cómodo. Luego preguntó con una voz que pretendía ser neutra, pero que cargaba el peso de 4 días de llamadas sin respuesta. ¿Dónde estuviste? Le dije que había necesitado despejarme, que había conducido un rato y me había quedado dormido en el coche en algún área de servicio, que estaba bien, que hablaríamos cuando yo estuviera listo. Ella me sostuvo la mirada 2 segundos más de lo necesario, como quien busca en la cara del otro algo que confirme que la historia encaja. No encontró nada que no encajara, porque yo llevaba 28 años aprendiendo a presentar exactamente lo que quería que se viera y nada más. Fui al dormitorio, me cambié de ropa y salí al trabajo como cualquier lunes. Por la tarde, Tomás Reguera Ibáñez me devolvió el mensaje con una disponibilidad para el miércoles a las 5. Lo confirmé de inmediato. La puerta estaba cerrada, no con rabia, no con precipitación, con la calma precisa de quien sabe que lo que viene a continuación ya no tiene marcha atrás, y que eso, después de todo, es exactamente lo que necesitaba. Tomás Reguera Ibáñez tenía su despacho en la segunda planta de un edificio de principios del siglo pasado en la calle Santiago, a 4 minutos a pie de la catedral. La fachada no tenía ningún letrero llamativo, solo una placa de bronce discretamente oxidada junto al portal con su nombre y su especialidad grabados en letras pequeñas. Era el tipo de despacho que uno encuentra cuando lo busca deliberadamente, nunca por casualidad, y ese detalle decía bastante sobre el tipo de clientela que lo frecuentaba. Llegué el miércoles a las 5 menos 3 minutos. La secretaria me hizo pasar de inmediato. Tomás tenía 51 años, complexión delgada, el pelo entrecano cortado con una sencillez que no era descuido sino criterio. Llevaba gafas de montura fina y hablaba con la economía verbal de quien ha aprendido que en su profesión las palabras de más cuestan tan caro como las de menos. Me saludó, señaló la silla frente a su mesa y antes de que yo dijera nada, sacó un bloque en blanco y un bolígrafo. «Cuénteme», dijo. Le conté, con el mismo orden y la misma metodología con que se lo había contado a Isabel, los hechos primero, la interpretación después. Le entregué la copia de los extractos marcados, la cronología que había reconstruido en la caderneta, la documentación de las 94 transferencias con fechas e importes, y el número de la cuenta de destino con la confirmación de titularidad que Alfredo Sanz me había facilitado verbalmente en el banco. Tomás no me interrumpió en ningún momento.
Tomó notas con una concentración que indicaba que estaba procesando cada dato en tiempo real, no solo registrándolo. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el bloc y se recostó ligeramente en la silla, juntando los dedos de ambas manos frente a la cara con el gesto de quien está ordenando mentalmente lo que acaba de recibir. Habló durante 20 minutos. Lo que me dijo, resumido en sus puntos esenciales, era esto: la disposición unilateral de bienes gananciales sin consentimiento del otro cónyuge está regulada en el Código Civil y tiene consecuencias directas en el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. Lo que Verónica había hecho durante 27 meses podía ser calificado jurídicamente como distracción de bienes comunes, lo que modificaba significativamente la posición negociadora en el proceso de divorcio. El hecho de que la cuenta receptora estuviera a nombre de Marcos añadía una dimensión patrimonial adicional, porque los fondos transferidos al hijo podrían reclamarse como parte del haber común distraído, dependiendo de cómo se documentara el circuito. Me dijo que con la documentación que yo había aportado, podía iniciar el proceso de divorcio contencioso con una base sólida, y que antes de ninguna confrontación directa con Verónica, convenía formalizar la solicitud para que el procedimiento quedara registrado con fecha anterior a cualquier movimiento que ella pudiera hacer por su cuenta, una vez que entendiera la situación completa. Le pregunté cuánto tiempo llevaba formalizar la solicitud. Me dijo que si le entregaba los documentos originales esa misma semana, podía tener todo presentado antes del viernes siguiente. Acordamos un segundo encuentro para el jueves. Salí del despacho a las 6:15, con la misma carpeta bajo el brazo, pero con un peso diferente al de cuando había entrado. El peso de algo que ya estaba en movimiento, que ya no dependía solo de mi voluntad, sino de un proceso con entidad propia, con fechas y registros y consecuencias que nadie podía detener una vez iniciado. Esa misma noche, desde el coche aparcado frente al despacho de Tomás, hice una transferencia desde mi teléfono. Una única operación breve que llevaba varios días teniendo pendiente sin ejecutar porque quería hacerla en el momento correcto, no antes. Cancelé la domiciliación del alquiler del apartamento de Marcos en Madrid. No le avisé, no le envié ningún mensaje. No hubo llamada previa ni explicación de ningún tipo. El pago correspondiente al mes siguiente simplemente no se produciría. Y Marcos lo descubriría cuando el propietario del apartamento le reclamara el importe o cuando revisara sus propias cuentas y comprobara que el dinero que esperaba no había llegado. Que tardara un día en enterarse o una semana era irrelevante. Lo relevante era la fecha de la operación, que quedaba registrada en el sistema bancario con precisión de minutos. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, arranqué el motor y conduje a casa. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que habría resultado extraña a cualquier observador externo. Verónica y yo compartíamos el piso con la cortesía distante de dos personas que han acordado tácitamente no abrir ningún frente hasta que ambas estén preparadas. Ella no había vuelto a mencionar las llamadas sin respuesta ni la noche que yo había pasado fuera. Yo no había dado ninguna explicación adicional a la que le ofrecí el lunes por la mañana. La convivencia se sostenía sobre una superficie de normalidad tan deliberada que resultaba, en su artificialidad, casi perfecta. El jueves fui al despacho de Tomás con los originales. Firmé lo que había que firmar. Él explicó los pasos del procedimiento con la misma economía verbal de siempre, sin dramatismos, sin los subrayados emocionales que un asunto de este tipo podría haber tentado a alguien menos profesional a añadir. Aprecié eso. No necesitaba que nadie validara lo que estaba haciendo, ni que le pusiera un marco narrativo. Solo necesitaba que funcionara. La solicitud quedó presentada el viernes antes del mediodía. A partir de ese momento, el reloj corría en una dirección que nadie podía revertir. Lo que me quedaba por decidir era cuándo y cómo hablar con Verónica. No si hablar. Eso no era opcional, y además yo no quería que se enterara del divorcio a través de una notificación judicial sin que hubiera habido una conversación directa primero, no por consideración sentimental, sino por una razón práctica.
Quería estar presente cuando lo entendiera todo. Quería ver la cara de alguien que ha creído durante meses que lleva ventaja en el momento exacto en que descubre que no solo no llevaba ventaja, sino que había estado jugando en un tablero que otro había dispuesto. Elegí el domingo. La elección del día no fue arbitraria. Los domingos por la tarde Verónica tendía a estar en casa sin planes fijos, sin visitas programadas, sin la posibilidad de usar una agenda apretada como escudo o como excusa para cortar una conversación antes de tiempo. Los domingos por la tarde, el piso tenía esa quietud específica de los fines de semana, cuando la semana siguiente todavía no ha comenzado a presionar. Y esa quietud era exactamente el escenario que yo necesitaba. Sin interferencias, sin audiencia, sin ningún elemento externo que le diera a Verónica la posibilidad de convertir lo que iba a ser una conversación en una actuación. Porque eso era lo que yo quería evitar por encima de todo. Verónica, en presencia de otras personas, siempre había sabido manejar la narrativa. Era una habilidad que había admirado en ella durante años, la capacidad de entrar en cualquier situación social y encontrar el tono exacto que la hacía aparecer de determinada manera frente a los demás. Sin audiencia ese mecanismo no funcionaba. Sin audiencia quedaba la persona, no el personaje. El sábado preparé la carpeta definitiva. Tomé los extractos originales marcados, la cronología completa de las 94 transferencias, la copia del correo entre Verónica y su hermana Carmen, que había encontrado en la cuenta compartida, y la confirmación escrita de Alfredo Sanz sobre la titularidad de la cuenta de destino, que le había pedido formalmente por escrito el día anterior con el argumento de necesitarla para un proceso legal en curso. Todo colocado en orden cronológico, dentro de una carpeta de cartón gris, con separadores, sin ningún subrayado emocional en la presentación. El mismo formato que usaría para entregar un informe a un cliente. También preparé algo que Tomás me había sugerido en nuestra segunda reunión, un documento breve, de una página, con el resumen de los activos del matrimonio y su clasificación entre gananciales y privativos, para tenerlo disponible como referencia en caso de que la conversación derivara hacia el terreno económico antes de que yo quisiera llevarlo allí. El domingo amaneció nublado. Fui a comprar el periódico por la mañana. Volví, tomé café en la cocina. Verónica estaba leyendo algo en el salón. Intercambiamos 4 frases sobre nada en particular con la naturalidad acostumbrada de esos días. A mediodía cociné algo sencillo. Comimos. Recogí los platos. A las 4:15 de la tarde, cuando Verónica se instaló en el sofá con el libro que había dejado por la mañana, y la casa estaba en ese silencio de domingo que ya conocía de memoria, fui al dormitorio, saqué la carpeta del cajón de la mesilla donde la había guardado la noche anterior y volví al salón. Me senté en el sillón frente a ella, con la carpeta sobre las rodillas. Verónica levantó los ojos del libro y me miró. Debió ver algo en mi expresión que no correspondía al domingo habitual, porque dejó el libro cerrado sobre el sofá a su lado sin que yo dijera nada todavía. Ese gesto involuntario me dijo que en algún nivel que todavía no había verbalizado ni quizás reconocido, ella sabía que ese momento iba a llegar. Coloqué la carpeta sobre la mesa baja entre los dos. «Tenemos que hablar», dije. Y la voz me salió con la calma de quien ha ensayado el control emocional durante días, no el discurso. El discurso no lo había escrito, no lo necesitaba, sino la temperatura exacta desde la que quería pronunciar cada frase. No la temperatura de la rabia, que eleva la voz y pierde los argumentos. No la de la herida, que busca que el otro reconozca el daño y casi nunca lo consigue. Sino la temperatura de quien tiene todo lo que necesita encima de la mesa y puede permitirse el lujo de hablar despacio. Verónica me miró sin decir nada. Esperó. Abrí la carpeta. «Voy a mostrarte algo», dije. «Y cuando lo veas, no voy a necesitar que me expliques nada, porque ya lo entiendo todo». Lo que ocurriría a continuación en esa sala, yo lo había revisado mentalmente desde distintos ángulos durante varios días. Había considerado cada variante posible de reacción, cada argumento que ella podría utilizar, cada vía de salida que podría intentar explorar.
no porque quisiera elaborar una respuesta para cada una. Eso habría sido el error de alguien que confunde una confrontación con un debate, sino porque conocer el terreno antes de entrar en él es la única forma de no ser sorprendido. Y Rodrigo Fuentes Valverde llevaba 28 años asegurándose de no ser sorprendido. Puse el primer extracto marcado sobre la mesa, girado hacia ella para que pudiera leerlo sin dificultad. Señalé la primera transferencia con el dedo índice, fecha, importe, cuenta de destino. Y esperé. Verónica tardó aproximadamente 4 segundos en entender lo que estaba mirando. Lo sé porque los conté, no de forma deliberada, sino porque en ese tipo de momentos el tiempo adquiere una textura diferente, se vuelve granular y uno percibe cada segundo como una unidad separada con peso propio. 4 segundos mirando el extracto marcado sobre la mesa. Luego levantó los ojos hacia mí con una expresión que no era todavía ninguna de las que vendrían después, sino algo anterior a todas ellas. El instante exacto en que el cerebro reconoce que el escenario que tenía calculado acaba de ser sustituido por otro completamente distinto. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que en esas circunstancias nadie puede hacer mejor que él. «Esto es un extracto bancario», dijo al fin. Su voz era controlada, pero el control era visible, lo cual significaba que requería esfuerzo. «No entiendo qué quieres que vea». Señalé la transferencia marcada con lápiz, fecha, importe, número de cuenta de destino. «¿Reconoces este número de cuenta?», dije. No era una pregunta. Ella miró el número. Una fracción de segundo demasiado larga antes de responder. «No sé de qué cuenta es esa». Saqué el segundo documento de la carpeta y lo coloqué sobre el primero. Era la hoja con la cronología completa. 94 transferencias ordenadas por fecha, con el importe de cada una y el número de cuenta receptor idéntico en todas ellas. 27 meses, dije. 94 operaciones. 38.400 euros. El número en voz alta en esa sala tuvo un efecto que no había anticipado del todo, aunque lo había imaginado. Llenó el espacio de una forma que hizo que el resto del mobiliario, el sofá, la lámpara, el libro cerrado a su lado, pareciera de repente completamente irrelevante, como si la cifra hubiera reorganizado la jerarquía de todo lo que existía en ese momento dentro de esas 4 paredes. Verónica soltó el aire lentamente por la nariz. Era el gesto de alguien que está decidiendo en tiempo real qué posición adoptar, qué versión de los hechos puede sostenerse todavía y cuál ya no. Vi ese proceso en su cara con una nitidez que me resultó casi incómoda, porque durante 24 años había mirado esa cara sin leer lo que ocurría detrás. «Los gastos de la casa han sido altos estos años», dijo. «Hay cosas que no siempre te contaba porque no quería preocuparte con detalles». 38.400 euros en detalles, respondí. El tono era el mismo de siempre, sin elevación, sin ironía marcada, solo el dato. Ella cambió de posición en el sofá. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero que indicaba que la primera línea de defensa había sido abandonada y se buscaba terreno más firme. «Marcos ha tenido gastos imprevistos. El apartamento, algunos problemas que no quería que supieras para no generar tensión entre vosotros». Saqué el tercer documento. La confirmación escrita de Alfredo Sanz sobre la titularidad de la cuenta. El nombre de Marcos impreso con claridad en el encabezado. «La cuenta es de Marcos», dije. «Lo sé desde hace 10 días, y Marcos lo sabe desde hace 27 meses, que es exactamente el tiempo que lleva recibiéndolo». El silencio que siguió a esa frase fue de una calidad diferente a los anteriores. Era el silencio de alguien que acaba de entender que el argumento que estaba construyendo se apoya sobre un suelo que ya no existe. Verónica me miró durante un momento largo. Cuando volvió a hablar, la voz había cambiado de registro. Ya no era la voz del control deliberado, sino la de algo más directo, más cercano a lo que realmente pensaba. «Llevo 24 años en esta casa. He dejado mi carrera, he gestionado todo, he estado aquí cuando tú no estabas, que era la mayor parte del tiempo. Ese dinero no es un robo, es lo que me correspondía y que nunca nadie me dio». Era el argumento que yo había anticipado.
el argumento del resentimiento acumulado, de los años sin reconocimiento, de la carrera abandonada que nunca se había discutido con la honestidad que merecía. Y lo que resultaba más complicado de ese argumento no era que fuera completamente falso, era que tenía una raíz real, un origen legítimo en una insatisfacción que yo no había atendido cuando debería haberlo hecho. Pero había una diferencia entre un agravio y una respuesta al agravio, y esa diferencia era lo único que importaba en ese momento. Entiendo lo que dices, respondí, y hay partes de ello que reconozco como ciertas. Trabajé demasiado. Estuve ausente cuando no debería haberlo estado. Eso es verdad y no lo voy a discutir. Hice una pausa. Pero eso no es lo mismo que lo que hiciste. Lo que hiciste tiene un procedimiento y yo lo he iniciado. Saqué el último documento. La copia de la solicitud de divorcio presentada ante el juzgado el viernes anterior, con el sello de registro y la fecha. Lo coloqué sobre los demás sin decir nada más. Verónica lo miró. Lo levantó con una mano que no temblaba, pero que se movía con una lentitud que no era su velocidad habitual. Leyó la primera página, luego la segunda. Cuando lo dejó sobre la mesa, había algo en su cara que era más difícil de mirar que la rabia o la negación. Era el reconocimiento. El momento en que una persona entiende que el escenario que había construido no va a ocurrir, que los cálculos estaban mal desde el principio, que el marido que creía predecible y gestionable llevaba 10 días moviéndose en una dirección que ella no había visto. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó. El jueves de la semana pasada confirmé la titularidad de la cuenta. Los extractos los revisé el miércoles anterior. Ella procesó la cronología en silencio. Entendió en ese momento que mientras ella hacía las 41 llamadas sin respuesta, él ya sabía todo. Que el silencio no había sido la reacción de un hombre herido que no sabía qué decir, sino la estrategia calculada de uno que ya estaba actuando. ¿Y Marcos?, dijo al fin. Marcos ya no tiene alquiler pagado desde esta semana. Esta tarde le envío un mensaje. Verónica abrió la boca para decir algo y lo cerró. Lo intentó una segunda vez. «Es tu hijo». «Lo sé exactamente», respondí. «Por eso sé también lo que le di durante estos años y lo que eligió hacer con ello. Tenía 22 años cuando empezó esto. No era un niño, era un adulto con criterio suficiente para saber lo que estaba recibiendo y de dónde venía». No hubo respuesta a eso, porque no había respuesta posible que no implicara defender lo indefendible, y Verónica era suficientemente inteligente para saber cuándo un argumento está agotado. Lo que vino después no fue una escena. Eso es lo que más me sorprendió de mí mismo en aquel momento, la ausencia total de escena. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo ninguno de los gestos dramáticos que el cine y las series de televisión han convertido en la iconografía obligatoria de los matrimonios que se rompen. Hubo una conversación de 40 minutos en voz baja, en el salón de un piso de Valladolid, un domingo por la tarde de noviembre, entre dos personas que habían compartido 24 años y que estaban deshaciendo el inventario de esos años con la misma ausencia de ornamento con que lo habían construido. Verónica preguntó por la casa. Le expliqué la posición legal con las palabras de Tomás Reguera, sin añadir ni quitar nada. Preguntó por los plazos. Se los di. Preguntó si había margen para una separación de mutuo acuerdo en lugar del proceso contencioso. Le dije que eso dependería de lo que acordáramos en los próximos días, pero que la documentación que yo tenía modificaba la base de cualquier acuerdo de forma que no era negociable. Cuando terminamos de hablar, Verónica se quedó sentada en el sofá, con las manos sobre las rodillas, mirando los documentos extendidos sobre la mesa baja. No lloraba. Tenía una expresión que era, en su manera más desnuda, la de alguien que está haciendo el recuento de lo que queda después de que algo termina. Yo reconocí esa expresión porque la había tenido yo también, en una habitación de hotel en Burgos, mirando el techo en la oscuridad a las 4 de la mañana. Me levanté, recogí los documentos, los devolví a la carpeta en el orden en que estaban y fui al dormitorio. Esa tarde escribí el mensaje a Marcos. 3 frases. Sin encabezado afectuoso, sin insultos, sin el tipo de párrafo largo que uno escribe cuando todavía espera ser comprendido.
El pago del alquiler de tu apartamento en Madrid ha sido cancelado con efecto inmediato. Las transferencias mensuales también. No voy a responder llamadas ni mensajes en un tiempo que no sé cuánto va a durar. Lo envié a las 6:42 de la tarde. Marcos llamó 16 minutos después. No contesté. Volvió a llamar 3 veces más en la siguiente hora. No contesté ninguna. No porque quisiera prolongar el castigo ni porque no tuviera nada que decirle, sino porque lo que tenía que decirle ya estaba dicho en esas 3 frases, y cualquier conversación en ese momento habría sido simplemente la oportunidad de que él buscara una salida que yo no tenía ninguna intención de ofrecerle. El apartamento de Argüelles fue desocupado 22 días después. Me lo comunicó el propietario por correo electrónico con una neutralidad profesional que agradecí. No supe a dónde fue Marcos, tampoco lo busqué. En las semanas siguientes, mientras el proceso legal avanzaba con la cadencia burocrática que tienen estos asuntos en España, me dediqué a algo que llevaba tiempo postergando sin razón concreta: ordenar mis cosas, no en el sentido metafórico, sino en el completamente literal. Fui a cada habitación de ese piso con criterio, y fui separando lo que era mío, lo que había traído yo antes del matrimonio, o adquirido yo solo a lo largo de él, de lo que era común o de lo que había llegado a través de Verónica. No era mucho. Soy un hombre con pocos objetos de apego: libros, algunas fotografías, herramientas de trabajo, ropa. En el dormitorio, en el lado de la cama que llevaba siendo mío desde 1996, había en el fondo del armario una caja de cartón con cosas de Marcos pequeño que Verónica había guardado con ese instinto de conservación que tienen las madres para los objetos de sus hijos: dibujos del colegio, alguna foto de cumpleaños, una entrada de un partido de fútbol al que lo había llevado yo cuando tenía 9 años. La miré durante un momento. La volví a cerrar. No la saqué de donde estaba. No era mía. Lo que sí era mío estaba en el perchero del pasillo. El paletó gris lo descolgué el último día, cuando el taxi que me llevaba al flat que había alquilado cerca de casa de Isabel ya estaba abajo esperando con el motor en marcha. Las maletas estaban hechas. La carpeta con los documentos del proceso iba en el maletín, la caderneta de tapa negra en el bolsillo interior de la chaqueta que llevaba puesta. En el pasillo, ante el perchero que durante 24 años había sido el primer y el último contacto con el hogar al entrar y al salir, lo cogí con las 2 manos, lo miré un segundo y lo doblé sobre el brazo. Era el único objeto que tomé sin dudarlo. Verónica en sus últimas semanas diciéndome que lo tirara, que estaba pasado de moda, que era viejo como yo, no había entendido algo que yo sí entendía: que las cosas que duran no son las que siguen las modas, sino las que están hechas con suficiente solidez para sobrevivir a ellas. El paletó tenía 11 años y seguía en perfecto estado. Era lo único del piso que podía decir lo mismo. El flat de Valladolid al que me mudé era pequeño, en un 4º piso con ascensor, a 8 minutos caminando de casa de Isabel. 2 habitaciones, una cocina con barra americana, una ventana en el salón que daba a una calle tranquila de casas bajas. Lo primero que hice al llegar fue colgar el paletó en el perchero de la entrada, que era una barra de madera sencilla sin más pretensiones. Quedó bien ahí. Esa noche Isabel vino con una cazuela de algo caliente que olía a los guisos de nuestra madre, y una botella de vino que no era cara, pero que estaba bien elegida. Cenamos en la barra de la cocina, porque todavía no había mesa, hablando de cosas sin demasiado peso, con esa comodidad específica de los hermanos que no necesitan reconstruir el contexto cada vez que se sientan juntos, porque el contexto lleva décadas construido y no requiere mantenimiento. En algún momento de la noche, Isabel me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que no estaba bien en el sentido en que uno quisiera estar, pero que estaba en orden, que había una diferencia entre las 2 cosas y que esa diferencia era, en ese momento, suficiente. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase, y desconfío de las personas que creen que las lecciones grandes caben en formatos pequeños. Pero si tuviera que extraer algo concreto, algo que valiera la pena decir en voz alta, sería esto: el error que cometí durante años no fue confiar.
La confianza no es un defecto. El error fue confundir la confianza con la renuncia a verificar. Son dos cosas distintas. La primera es necesaria para que cualquier relación funcione. La segunda es la grieta por la que entra todo lo demás. Pasé 28 años auditando los números de empresas que nunca habrían imaginado necesitar una auditoría. Todas tenían algo en común. Creían que la solidez de su estructura pasado las eximía del control presente. Nunca es así. Las cuentas que no se revisan no son las que están bien, son las que nadie ha mirado todavía. Tardé demasiado en aplicar a mi propia vida lo que sabía de sobra en la mía profesional. Eso es algo con lo que tendré que vivir, y lo acepto sin dramatismo, porque la alternativa, no reconocerlo, sería el tipo de deshonestidad que me resulta más difícil de tolerar que cualquier derrota. Marcos no llamó después de las primeras noches. O llamó y lo dejé ir al buzón de voz sin escucharlo, que viene a ser lo mismo. No sé con certeza qué siente ahora ni qué versión de los hechos se ha construido para poder sostenerla. Lo que sí sé es que todo lo que tiene como punto de partida adulto, la carrera, los años en Madrid, la formación, se lo di yo en un periodo en que él eligió, con conciencia y con continuidad, ser parte de algo que me perjudicaba. No puedo hacer nada con esa información que no sea sostenerla y actuar en consecuencia. No desde la rabia que ya hace tiempo que se fue, sino desde la única lógica que me ha funcionado toda la vida. Las acciones tienen resultados, y los resultados son la única moneda que no se falsifica. La última vez que vi el paletó gris colgado en el perchero del piso que compartí con Verónica, ella me estaba diciendo que lo tirara porque era viejo como yo. Ahora está colgado en mi propio perchero, en mi propio flat, y no hay nadie que me diga nada sobre él. Resulta que envejecer bien es, al final, la única forma de venganza que no tiene coste. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.